Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 al 34. El título de la predicación: Pablo, Atenas y nosotros. Pablo, Atenas y nosotros. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 17 del Hechos de los Apóstoles, versículo 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, su mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo, Atenas y nosotros. Hoy muchos evangélicos echan las manos a la cabeza al contemplar la gran variedad de religiones, iglesias, sectas y grupos, ¿verdad?, que tienen su lugar en el panteón del ecumenismo moderno. Todo vale, todo vale. A mí no me parece mal que haya muchas religiones, que haya muchos grupos, que haya muchas sectas, porque nosotros creemos que lo que predicamos es la verdad. Por lo tanto, predicamos a Cristo Jesús y no queremos estorbar a nadie, limitar la libertad de nadie. Nosotros predicamos el evangelio. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo llega a Atenas y hay multitud de dioses, multitud de templos, y él lo que se dedica es a predicar el evangelio. Bueno, hoy en día no hay un solo camino, evidentemente hay muchos caminos, no hay una sola verdad, sino multitud de diferentes aproximaciones a la verdad, si podemos decirlo así. Todo depende. ¿De qué depende? Del color del cristal con que se mire. Yo lo entiendo así, lo veo así, tú lo ves así. Entonces, ven, la paz de Dios con todos, cada uno que piense lo que quiera. Nosotros decimos no a esto. Respetamos a todo el mundo, no tenemos en contra nada de nadie, no vamos a entorpecer a nadie en lo que hace, ¿no? Pero tenemos que decir que no todo es lo mismo,
No todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones son iguales, no todas hablan del mismo Dios. Eso tenemos que decirlo, tenemos que ser honestos, ¿verdad? ¿Y qué es lo diferente? Lo he dicho ya antes. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo de las demás religiones? Cristo. Y entonces tenemos que animar a las personas a que reflexionen sobre la persona, la obra, la vida de Cristo, quién Cristo fue, qué es lo que hizo y qué es lo que Él ofrece al pecador, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él ofrece al hombre y a la mujer? Atenas era un crisol de culturas, un crisol de religiones, era un supermercado de ideas y de filosofías, y hoy el mundo es igual. Hoy el mundo es un supermercado, un crisol de ideas, de filosofías. Si entras en internet te pierdes ya, porque puedes encontrarlo todo lo que tú quieras, lo que busques. Es un supermercado el mundo hoy en día, ¿verdad? Como lo era Atenas en aquel momento. No solamente esto, nuestro mundo es un mundo donde la permisividad sexual, el relativismo moral, nos hace pensar a muchos evangélicos y a muchas personas, dicen, uy, nunca ha habido un mundo tan peor que este, estamos fatal. Pero cuando vamos a los evangelios, cuando vamos a la Biblia y cuando vamos a este texto, vemos que Atenas es como el mundo de hoy en día. ¿Qué estaba prohibido en Atenas? Pocas cosas, refleja el mundo de la actualidad, ¿verdad? Había opciones de diferentes tipos, filosofías de diferentes tipos, dioses, multitud de dioses y templos, una sociedad como la nuestra, muy parecida en ese sentido, ¿verdad? La verdad es que cuando pensamos esto, que ningún mundo, ningún tiempo pasado ha sido peor que este, estamos equivocados, muy equivocados, ¿verdad? Ha habido tiempos pasados mucho peores que este, ¿vale? En los cuales la Iglesia ha tenido que ser sal y luz en medio de las tinieblas, ¿eh? No vivimos en el peor de los tiempos, no vivimos en el peor de los mundos, ciertamente. Atenas y su politeísmo religioso, su sexualidad permisiva y su filosofía epicúrea, que se nos mencionan aquí dos escuelas de filósofos, y os lo voy a decir en palabras sencillas que vais a entender qué es un epicúreo y qué es un estoico, ¿vale? Son dos escuelas filosóficas. El epicúreo dice esto, es un materialista, y entonces dice lo siguiente, te va a sonar muy, disfruta de todo. No es solamente lo que el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El epicúreo dice, todo es lícito y todo te conviene, pero en moderación, no en exceso. Tú disfruta de todo, todo te es lícito, con moderación, no te vaya a hacer daño, ¿vale? Entonces la Biblia dice otra cosa, todo me es lícito, podría hacer lo que yo quisiese, pero no todo me conviene. Y como todo me conviene, cuidado, tenemos límites. El epicúreo es un hombre que le gusta a lo mejor disfrutar de la vida, es un hombre y una mujer hedonista, lo mejor. No mucho, no me vaya a hacer daño, pero para mí lo mejor de lo mejor. Y esa es un poco la mentalidad de este mundo, de nuestra sociedad también, ¿verdad? Si puedo, para mí, lo mejor de lo mejor. En exceso no, a ver si me va a afectar y me va a enfermar. Pero todo es lícito, ¿eh? Todo es lícito. Eso es el epicureísmo, ¿no? Son los epicúreos tenían esta forma de pensar, ¿no? Y tenemos al estoico. Y el estoico era un hombre fatalista, era un hombre que decía, ante las pruebas, mantener el tipo. Ante la tormenta y al mal tiempo, buena cara. ¿Verdad? Y hoy vas a una tienda de aquí de la esquina y compras un libro de autoayuda y hay mucho de estas dos cosas, epicureísmo y estoicismo, ¿no? Es decir, no, tú, como tú puedes, tú aguanta ahí. Y tú resiste porque tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, tú puedes, tienes la capacidad. Tú aguanta el tipo. El cristianismo no dice esto. El cristianismo dice que el sufrimiento está ahí, que cuando uno sufre le duele, ¿verdad? Que cuesta sufrir también y que a veces lo que tenemos que hacer es resignarnos ante el sufrimiento y buscar la enseñanza, que es lo que podemos aprender en el sufrimiento, ¿no? Pero no solamente eso, sino que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. No es simplemente resistir de una forma impasible. Aquí estoy yo y aguanto lo que me echen y fíjate lo que he superado. Es muy diferente la aproximación del mundo, la aproximación estoica, ¿verdad?, a la aproximación cristiana. Porque la Biblia nos dice que reconocer nuestra debilidad no es una debilidad,
sino que reconocer nuestra debilidad es nuestra mayor fortaleza. Y el mundo nunca te va a decir tu mayor fortaleza es reconocer tu debilidad. El mundo y el estoicismo te dice, reconoce que sufres y esto, pero tú mantén el tipo, tú eres fuerte, tú puedes hacerlo. Y nosotros decimos, pero ¿yo qué voy a poder? Sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Si yo soy débil. Entonces son dos diferentes aproximaciones. ¿Veis cómo el mundo de hoy en día es así también, verdad? Por una parte tenemos a los que quieren disfrutar de todo, para mí lo mejor, todo me es lícito, y a los otros que no son capaces de reconocer su debilidad y dicen, no, no, tú puedes, ánimo. ¿No? Cuando le decimos a la gente, ¿no? Ánimo, tú puedes. No le estamos diciendo la verdad. Yo creo que le estamos diciendo que confíe en sí misma, en lo que ella puede hacer. Y un cristiano que tendría que decirle, mira, yo no sé si puedes o no puedes, pero quien puede seguro es el Señor. Busca al Señor. Búscale en oración, clama al Señor, porque el Señor al corazón contrito y humillado, al corazón que sufre, al corazón doliente, el Señor nunca le rechaza. Si estás sufriendo, si tienes problemas, si hay luchas en tu vida, si hay situaciones de dolor en tu vida, clama a Dios. Clama a Dios, busca a Dios, que Dios es el que te puede mantener. ¿Entendéis la diferencia? Y es la diferencia que está en Atenas y la diferencia de Pablo, lo que predica Pablo, lo que se predica y cree en Atenas, lo que predicamos nosotros y lo que se cree también y se predica en el mundo. Hablar de Atenas es hablar de la arquitectura, la escultura clásica, los filósofos, el pensamiento lógico, una cultura increíble, ¿no? Que concibió el átomo antes de que pudiese ser observado, el tamaño de la Tierra antes de que pudiese haber sido vista y medida y vista desde el espacio. Aquellos que inventaron los griegos los principios matemáticos por los cuales nos regimos, muchas leyes también matemáticas, y que hicieron posible el resurgimiento de la ciencia. Esto viene todo de Grecia, ¿verdad? Cuando hablamos de Arquímedes, cuando hablamos de muchos filósofos y grandes cabezas, ¿no? Pensantes de la historia. Fueron muchas y variadas las ciencias y las artes a las que los griegos se dedicaron. La música, el teatro, la medicina y otras tantas esferas del saber humano. Atenas, no lo olvidemos también, es la capital de la democracia. Y esta es la ciudad en la que está Pablo y la que tiene que predicar Pablo. Y es una ciudad que, a pesar de toda la cultura, de toda la historia que tiene, necesita desesperadamente el Evangelio. En nuestra sociedad, de avances científicos, ¿no? Vemos cómo en un año, corriendo y a prisa, parece que ya han encontrado 2 vacunas, ¿no? Vemos los avances tecnológicos, los avances en el mundo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y decimos, el Evangelio, ¿qué vamos a decir nosotros a la gente? Si el Evangelio, hermanos, el Evangelio es hoy más necesario que nunca, tan necesario como en Atenas, la Atenas de los filósofos, la Atenas de los científicos. Allí era necesario el Evangelio y hoy en día es necesario el Evangelio. Predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Bueno, nosotros visitamos Atenas en este viaje que yo os conté y a mí me impresionó y me gusta mucho la historia. Sabéis que estudié historia también en la actualidad y bueno, siempre me gusta mucho la historia, ¿no? Y me impresiona la historia y la cultura que destila esta ciudad, ¿no? Los antiguos templos, los monumentos, la Acrópolis, ¿no? Que preside la ciudad, está ahí en una colina enorme y ahí está la Acrópolis y está el Partenón y se ve un poco de lo que sería aquello, pero uno se puede imaginar lo que fue aquello, lo impresionante que fue aquello, ¿verdad? Y en ese gran, ahí había un templo que era el templo Atenea, ¿no? Entonces hay una gran imagen de esta diosa griega, Atenea, ¿no? ¿Cómo debió ser 6 siglos antes, cuando Pericles construyó estas magníficas construcciones, ¿no? Que aún hoy lucen allí majestuosas? Pablo, curiosamente, no menciona la belleza de la ciudad, no menciona sus templos, no menciona la arquitectura de la ciudad. Pablo menciona algo diferente, porque ve la ciudad de una forma diferente, ¿no? Nosotros ahora podemos ir a Grecia si tener la oportunidad, es un país maravilloso, y yo he ido a visitar ruinas también, ¿no? ¿Vale? Me encanta eso, ¿no? Pero también hay otra realidad, que es una realidad muy importante, que es la realidad cuando la gente viene a España, cuando yo tengo que hablar de la iglesia en Almuñécar, o qué hago yo en Almuñécar, ¿no? Y la gente, ¿qué es lo que piensa de España? Sol, jamón, toros, flamenco. Sí, hombre,
hombre, ya, pero España es mucho más que eso. Pero no digo mucho más culturalmente y mucho más geográficamente. Yo le digo a la gente, claro, ¿por qué tienes que ayudar a una iglesia en la Costa del Sol, en la costa tropical, perdón, en Almuñécar, un sitio tan bonito que pongo esas fotos y todo el mundo pone like, me gusta, ¿no? Vale. ¿Pero por qué tienes que ayudar? Porque aquí, aunque tenemos cuántas horas de sol al año, muchísimas horas de sol, pero la gente vive en tinieblas. La gente necesita el Evangelio, es la verdad. Una cosa es haber oído de Dios y otra cosa es haber tenido una relación personal con Dios, ¿verdad? Y tener esa fe en Cristo Jesús, que es tuya y de Él, que es una relación entre tú y Él, y después que se expresa de una forma corporativa en la iglesia, como pueblo de Dios, como familia, ¿verdad? Pero es una relación entre tú y Él, no hay mediadores ahí. Cristo es el mediador entre Dios Padre y tú. Entonces, me cuesta a la gente llevarles desde las horas de sol, el Peñón del Santo, todo lo bonito que es Almuñécar, preciosa Almuñécar, a decirle, oye, hay mucho sol, hay playa, pero la gente necesita el Evangelio. Y eso es lo que ve el apóstol Pablo allí. Vio todos los templos, vio todas las construcciones, pensó en toda la historia, era un hombre culto, cultísimo Pablo, conocía a los filósofos griegos, conocía a los poetas griegos que cita aquí, pero en cambio entonces se enfoca en lo espiritual. Y dice, fíjate esta cultura, fíjate esta ciudad, qué gran historia, qué gran cultura, pero ¿qué necesitan? El Evangelio. Necesitan el Evangelio. No nos confundamos, de nuevo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? En nuestra sociedad hoy en día el Evangelio no ha pasado de moda. Sigue siendo fundamental, ¿verdad? Sigue siendo el único medio que lleva a los hombres a Dios, que salva, ¿verdad? Por lo que hoy contemplamos desde el punto de vista artístico y contemplamos desde el punto de vista espiritual, el apóstol Pablo vio esta esfera espiritual que muchos de nosotros nos olvidamos, ¿no? Como mucha gente que viene aquí y te dice, hombre, ¿y por qué apoyar allí? ¿Por qué una iglesia ahí, verdad? Porque la gente necesita el Evangelio. No te fijes en el sol, no te fijes en lo bonito que es el lugar, fíjate en la necesidad que las personas tienen, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la atención del apóstol Pablo, ¿no? Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, versículo 16. Lo siguiente que hizo fue que discutía con los judíos y personas piadosas en la plaza cada día con los que concurrían, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo fue consciente de la superstición, de lo absurdo y del ridículo del panteón divino griego con sus dioses, aventuras, incestos, adulterios, homicidios, en fin, una telenovela lacrimógena o como un reality show de divinidades. Si conocéis de la mitología griega, me gusta la mitología griega, porque me interesa, soy un hombre curioso, me gustan muchas cosas, ¿no? Y tengo curiosidad por las cosas. No hay nada malo en eso, está bueno, es bueno ser curioso, ¿no? Pero la historia de los dioses griegos es como un reality show, es como un culebrón, ¿vale? Porque está lleno eso de historias así un poco, son demasiado humanos, ¿vale? Y sus historias se parecen mucho a las nuestras, ¿no? Entonces, para alguien intelectual como Pablo, o para un judío aquello era un absurdo, ¿vale? Pero también cuando piensas hoy en día de la idolatría a nuestro alrededor, uno que ha despertado a la realidad, también lo ve un poco absurdo. Lo vemos absurdo. Yo no quiero meterme con nadie en esta mañana, ¿no? Pero cuando pensamos en los ídolos de madera, de tal, uno lo ve absurdo porque la gente no se da cuenta de que eso no tiene vida, que no puede hablar, que si tú no le mueves no se mueve, que tú le hablas y no te contesta, que cuando le sacas sus ropas y todo son 4 palos o una... ¿No es algo también absurdo? Y en cambio la gente está volcada en eso. Pero no solamente eso, ¿vale? Porque hay otro tipo de ídolos. La gente que va tras el dinero, porque hay gente que su ídolo es el dinero, ¿no? Y entonces ves que cuanto más dinero tienen, más acaparan, no son más felices. No se debería mencionar al rey emérito en esta mañana, ¿no? Voy a dejarlo. Y a otras personas. Cuanto más tienen, ¿no es curioso que más quieras? ¿Que no te conformes con lo que tienes? ¿Eso es por qué? Porque el ídolo quiere más y más y más de nosotros, ¿verdad? Y no satisface, al final el ídolo no satisface a la persona, estás buscando más y más.
Como la gente que está en las adicciones, en las drogas o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Nunca te satisface, tú vives para eso. Toda tu obsesión, todo tu tiempo es conseguir eso, ¿verdad? Adorar ese ídolo. Pero cuanto más adoras, más insatisfecho estás. Más necesitas de eso. Pero no estás contento, no estás satisfecho. Eso es la idolatría. La idolatría no solamente son las imágenes, sino son aquellas cosas que ocupan nuestro corazón, que ocupan nuestra alma, que están compitiendo ahí con Dios, ¿verdad? Bueno, viendo esto, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, y lo siguiente que hizo fue proclamar el Evangelio. El Evangelio liberta a las personas de la esclavitud de los ídolos, de la esclavitud a esas cosas. El Evangelio te hace libre de la esclavitud a los ídolos, sea el dinero, sea el sexo, sea el poder, sea la fama, sea la religión. El Evangelio te hace libre, te libera. Ya sirves al Señor, ¿verdad? Y el Señor provee todo lo que tú necesitas. Y es un Señor al que no es ningún tirano, es un buen Señor al que servir. En la sinagoga, por ejemplo, primeramente, probablemente los sábados predicaban. Y en el ágora, en el mercado, siempre, todos los días también, que iba a la plaza del mercado, ¿no? El mercado no era simplemente un lugar de venta de productos, ¿verdad? El ágora griego era diferente, ¿no? También se vendían. Era una superficie rectangular llena de paseos cubiertos, con tiendas a los lados, había templos, había estatuas, figuras de ciudadanos importantes que habían pagado alguna construcción allí. Y si queréis saber dónde estaba el aerópago, el mercado, aquí, el aerópago, el mercado en Almuñécar de la ciudad romana, solo tenéis que subir arriba, donde está la Cueva de los Siete Palacios, y en la plaza de arriba del todo, la que hay arriba del todo... ¿La era del castillo? Sí, la que está arriba del todo, esa era la plaza romana aquí. Entonces hoy se puede apreciar poco, ¿no? Pero ahí estaba. Y entonces ahí había pues sus tiendas, la gente iba a hacer allí ventas y tal, y había edificios públicos romanos, y estaba allí arriba del todo, ¿vale? Porque sabéis que los romanos aquí en Almuñécar construyeron en la colina pues las terrazas y iban construyendo. Estaba arriba del todo, se puede ver todavía hoy parte. Entonces ahí va al mercado, ¿no? a la plaza, al mercado a predicar, ¿no? El resto del tiempo, el ágora, que es como se llamaba esta plaza, el ágora, cuando no había mercado, quedaba en manos de los filósofos. La gente iba a escuchar allí. Y entonces siempre había algún maestro, algún filósofo en una esquina, hablando, ¿verdad?, del mundo, alguna filosofía. Allí están los estoicos, los epicúreos, esos que hemos hablado, y la gente iba ahí a escuchar. Y decía, a ver qué dice este, qué dice el otro. Y se sentaba, y a veces estaban los maestros con sus discípulos sentados, y la gente se acercaba a escuchar, ¿vale? El ágora, ese mercado, también tenía ese papel. Por eso el apóstol Pablo va allí, ¿no? Pablo predicaba a diario en el ágora, en el mercado, compitiendo con otros oradores y maestros ambulantes que también estaban allí. ¿De qué hablaba él? Pues bien, los filósofos estoicos y epicúreos decían, él parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Y decían, este nos habla de otros dioses, esta religión no la conocemos nosotros, ¿no? Es interesante. Y Lucas agrega, porque predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Obviamente Pablo se refería nuevamente a su tema favorito. No hay evangelio sin esperanza de resurrección. Cuando le preguntamos a alguien, ¿es usted cristiano? Sí, porque a mí el Señor y esto, muy bien, me parece estupendo. Entonces, ¿pero usted cree lo que el credo apostólico dice? El credo apostólico nosotros hacemos también nuestro. Que nuestros amigos católicos también tienen, ¿no? Entonces cuando llegamos ahí, ¿cree usted en la resurrección de los muertos y en la vida venidera? Y entonces mucha gente dice, yo qué sé, pero he visto yo a algún muerto venir de ahí, ¿cómo voy a creer yo en la resurrección? ¿Quién cree en esas cosas? Bueno, pues un cristiano que no cree en la resurrección es un cristiano que no tiene ningún tipo de esperanza, que lo que tiene como mucho es a Cristo como ejemplo en la vida para hacer cosas buenas, pero no tiene una esperanza futura de resucitar de entre los muertos. No hay esperanza. Como os dije el domingo pasado, no solamente los cristianos son personas morales, los ateos también, los musulmanes también. No pensamos que todos los musulmanes son malas personas. Cristianos también hay que son malas personas, pero no nos salva eso.
No nos salva, al musulmán no le va a salvar ser buena persona, ni al cristiano le va a salvar ser buena persona, ni al ateo le va a salvar ser buena persona. Solamente Cristo salva. Este es el mensaje que el apóstol Pablo predica allí, ¿verdad? Él predicaba a Jesús, porque solamente Jesús salva, porque Jesús es Dios hecho hombre, humanado, ¿verdad? Nacido de la Virgen, concebido por obra del Espíritu Santo, hombre sin pecado, que vivió y murió por nosotros, que cargó el pecado de todos los que creen en Él en la cruz del Calvario, y la única sangre derramada que puede limpiarnos de nuestro pecado, la única, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de los que creen en Él, no del mundo completamente, sino de los que creen en el Cordero, que el Cordero quita mi pecado. Por eso el cristianismo, de nuevo, vuelvo a decir, es diferente. Y por eso el apóstol Pablo, que sabía mucho, y era un hombre muy capaz, y muy inteligente, y muy docto, y conocía poetas griegos, como cita aquí, y conocía a los filósofos, y tenía una cultura enorme, dice, no voy a impresionarles aquí a esta gente con mi cultura, que predica a Jesús y su resurrección. Y de nuevo en la iglesia volvemos a recordarnos qué es lo más importante que tenemos que predicar: a Jesús muriendo en la cruz para ofrecer perdón al pecador, para llevarle al cielo, ¿verdad? Ocupando su lugar en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos, primicia, el primero, y después iremos nosotros, los que hemos creído en Él. Esa es la esperanza, es el mensaje cristiano, ¿verdad? Tiene que ver con Él. No hay nada peor que la indiferencia. Yo tengo este amigo, que muchas veces lo cito, este pastor de mi pueblo, Amador, que todavía el hombre vive, gracias a Dios, porque el Señor sigue teniendo un propósito para él, ya tiene muchos años, 90 y tantos, y entonces este hombre siempre me decía, mira, la indiferencia es lo peor que hay. Es mejor que la gente, si cree, estupendo, ¿no? Si la gente viene y cree, ¿no? Pero que la gente no diga nada, pase de todo, eso es lo peor que puede haber. Si hay oposición es porque has hecho algo, bueno, pensamos que correcto, ¿no? Hemos predicado el Evangelio y mucha gente, como el apóstol Pablo, pero la indiferencia, el pasar de todo, el que la gente pase de todo, eso es lo peor que puede existir. Aquí no hay indiferencia ninguna, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿qué pasa? Después de que predica en el ágora, en el mercado, vienen y los estoicos le llevan a donde? Al aerópago. ¿Y qué es el aerópago? El aerópago era un lugar donde estaban los ancianos de la ciudad y juzgaban cuestiones. Entonces les llevan allí y dicen, oye, ven, explícanos, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás predicando a la gente aquí? Qué oportunidad más estupenda, ¿no? Y en el capítulo 17, versículo 19, nos dice que tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Aunque no sabemos con precisión cómo funcionaba el aerópago en esta época, a veces ahí se dirimían cuestiones judiciales, había una acusación, ¿verdad? Y se decidía si la persona era culpable o no. Era un consejo de ancianos de la ciudad el que dirimía todo ese tema, ¿no? Pero con el apóstol Pablo parece que no es una acusación, que es curiosidad. Él es otro predicador, es otra persona que habla públicamente y dice, oye, mira, ven, que nos interesa, explícanos qué es lo que estás predicando. Entonces, una cuestión de curiosidad, ¿no? Y entonces, lo que aprovecha Pablo es que, a volver a predicarle. Había predicado en la plaza todos los días, en la sinagoga, los sábados, y ahora tiene la oportunidad de predicarle a los ancianos, a los magistrados, a las autoridades de la ciudad. Y entonces va y otra vez le predica. Y dice, varones atenienses, en todo presiento que sois muy religiosos. Dice, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Fijaros si eran religiosos, y fijaros si eran, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la expresión? Bueno, no la recuerdo ahora. Pero, sí, bueno, supersticiosos en parte, pero es decir, como tenía un anteón de dioses tan amplio que cabía todo. Cabía incluso el Dios no conocido. Y entonces, por si acaso hay algún Dios que no conocemos, le ponemos un templo y ponemos al Dios no conocido. Así tenemos contentos a todos, ¿no? Incluso a los que no conocemos, ¿vale? Sincretistas serían, ¿no? En ese sentido, creo. Entonces,
Pablo pudo haberlos condenado por su excesiva idolatría, pero no les dice sois unos idólatras. Él dice que él, efectivamente, cuando vio la idolatría, en su corazón sintió esa pasión de decir, fíjate tú, esta gente necesita el Evangelio, ¿no? Cuánta idolatría. Pero ellos no les llama idólatras, sino que les dice, veo que en todo sois muy religiosos. ¿No? Es otra forma, ¿no? Más amable, no tenemos por qué insultar a la gente, tampoco tenemos por qué a la gente hacerla, ¿no? Hay otras formas. Muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Es algo que los españoles, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y se recibe de forma diferente, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a decir las cosas de una forma en que la gente pueda entenderlas también sin ofenderlas, evitando ofender a las personas. Había un escritor en la antigüedad que dice que en Atenas resultaba más fácil encontrar a un dios que a un hombre, porque había tantos dioses, había tantos templos, ¿verdad? Y Pablo pudo haber citado algún texto del Antiguo Testamento contra la idolatría, pero no deseaba mantener la atención de su audiencia, que deseaba mantener la atención de su audiencia, ¿no? Es decir, si dice algo inmediatamente en contra, la gente no va a escucharle, entonces él continúa predicando sin confrontarles directamente. El Dios desconocido que Pablo proclamó, Pablo dice es el creador del mundo y de todas las cosas que en él hay. Es el gobernador de todas las naciones, quien determina la duración de su existencia, la extensión de sus fronteras. Él no necesita templo para vivir en él, pues ningún templo hecho de manos podría contenerlo. Él no necesita nada de los hombres. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle. En cambio, Él nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo descender a todos los hombres de un solo hombre y a los hombres de todas las naciones. Esta es la predicación del apóstol Pablo, la soberanía de Dios. A Dios no le podemos llevar y traer, no le podemos llevar colgado, no le podemos domesticar, no podemos ponerlo en parámetros humanos. Dios es totalmente diferente, es todopoderoso, todo majestuoso, es 3 veces santo, es el Dios de la gloria, es el Dios que ha creado los cielos y el universo. ¿Cómo vamos a hacerle un templo, un altar para que habite? Cuando los cielos y todo lo que en ellos hay es el estrado de sus pies, ¿verdad? Es ridículo, ¿no? Entonces está contrastando esos dioses que tenían los griegos con este Dios en mayúscula. Esos dioses pequeños con este Dios, ¿verdad? Ese Dios soberano que controla la vida de los hombres, controla el tiempo de los hombres, el tiempo que vivimos, la habitación, ¿verdad?, en la que estamos, todo. Ese Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todo lugar, que nada escapa a su control. Ese Dios que es soberano sobre la creación, ¿verdad? Ese es su mensaje. Pablo está socavando las doctrinas del politeísmo pagano. Hay multitud de dioses. Él dice, no, el Dios no desconocido, ese es el Dios, Estos dioses, puedes hacerle una habitación, un templo, pero ese Dios no necesita templos hechos de manos de hombres. No necesita nada de nosotros, sino que Él nos da a nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Por lo tanto, ataca el politeísmo, la idolatría, y también el ateísmo. No hay ningún Dios, ¿verdad? Él dice, sí, nos podemos reír de la idolatría, de multitud de dioses y de toda la mitología griega, pero hay un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿no? Y después Jesús, que ha sido ese Dios hecho hombre, humanado. ¿Qué cosa, no? Pensad en eso. El Dios que describe el apóstol Pablo aquí, ese Dios tan grande, es un Dios que se hace pequeño, que se humilla, que se hace hombre, que se ve solo y desamparado en una cruz, que sufre el rechazo, la burla, el escarnio de sus criaturas. ¿Veis la majestad, lo maravilloso que es el Evangelio, lo asombroso que es el Evangelio? El gran amor de Dios, que se humilla hasta lo sumo para buscar y salvar lo que se había perdido, buscando a criaturas como nosotros, que no le echamos cuentas, que nos olvidamos de Él, ¿verdad? Y el amor de Dios buscándonos. Está dando una estocada al orgullo ateniense y a la superioridad racial griega. Está colocando a Dios en el centro del universo en lugar de la sabiduría humana. Cita a 2 de sus poetas, ¿no? Para que veáis la cultura del apóstol Pablo. Cita a 2 de los poetas griegos
para apoyar su mensaje, su argumento. Y cita a Epiménides de Creta y Arato de Cilicia diciendo: porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y no somos. ¿En quién vivimos, nos movemos y somos? ¿Qué es lo que decía este poeta? ¿De quién habla este poeta? De Dios, pero de Dios, de este Dios que yo os anuncio. Y cita otro poeta, Arato de Cilicia, y dice: porque linaje suyo somos, ¿verdad? Como Dios ha creado al hombre de un primer hombre y una primera mujer. Dios lo ha creado, y de esos primeros padres, linaje suyo somos. Pero Dios ha pasado por alto hasta este momento estas insultantes ofensas, los tiempos de esta ignorancia, los tiempos de estar adorando las piedras, los árboles, los ríos, imágenes. Dios ha pasado estos tiempos de la ignorancia y ahora pide a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de su idolatría. También de los ídolos del hombre moderno, del amor al dinero, del sexo, del materialismo, ¿verdad? De lo que quieras poner ahí, del ídolo. De cuántos ídolos hay, ¿verdad?, de nuestra sociedad, ¿no? Que nos arrepintamos de los ídolos. Los ídolos no pueden darnos la paz, la salud y la salvación que solamente Dios puede hacer. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no pasará por alto la idolatría pagana ni el pecado. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El juicio será llevado a cabo por aquel varón a quien designó. ¿Quién es el que va a juzgar al hombre? Otro hombre. El que va a estar sentado en el trono juzgándonos es un hombre como nosotros, que es Dios. Y ese hombre que está en el trono tiene las muñecas traspasadas, sus manos traspasadas, su costado abierto por la lanza de un soldado romano, las huellas y las cicatrices de una corona de espinas en su frente, ¿verdad? Las huellas de su martirio, las huellas de la cruz. Ese es el hombre que se sentará en el juicio a juzgarnos. En Él, ¿verdad?, con respecto a Él está en juego nuestra salvación. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Jesús de Nazaret? ¿Qué hacemos con nuestra vida respecto a Él? ¿Le amamos, le servimos, nos maravillamos, nos asombramos, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros? Hemos decidido seguirle, amarle, adorarle, porque Él lo merece. Eso es lo que sucederá allí, que toda rodilla se doblará. Algunos se doblarán de gusto y con placer de poder doblar sus rodillas en frente al Señor y al Salvador, asombrados de su amor. Y otros tendrán que doblar sus rodillas a la fuerza y tendrán que confesar que el Señor es Jesús, es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. La reacción de la audiencia, voy a acabar. Algunos decían que decía extrañas cosas, otros decían que hablaba de nuevos dioses y otros se burlaban y decían: ya te oiremos otro día acerca de esto. La reacción de hoy en día. Tú predicas el Evangelio y te vas a encontrar las mismas reacciones. Ya te iremos otro día. ¿Qué nos cuentas de la resurrección? Eso es una tontería. ¿Quién se cree eso, verdad? Las mismas reacciones del hombre hoy en día contemporáneo. Si el corazón del hombre no ha cambiado con el paso de los siglos. Nuestro corazón es el mismo. Vestimos de forma diferente, tenemos casas diferentes, tenemos vehículos y tenemos tecnología. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, no nos olvidemos. La necesidad del hombre sigue siendo la misma. Había los que se burlaban: la sabiduría del mundo no tiene tiempo para pensar en Dios y su revelación, y todo les parece un cuento para niños. Seamos honestos, ¿no? Este es un cuento para niños. Allá tú. Con pena, con lágrimas, lo digo, allá tú. Allá ellos, ¿no? Estaban los que les interesaba oír por curiosidad, pero la curiosidad, como digo, no es suficiente con respecto al Evangelio. Uno puede tener curiosidad y después puede decir: bueno, he saciado mi curiosidad, no voy a hacer nada más con esto, ¿verdad? Solo quería oír. No es. Algunos hombres creyeron juntándose con él. Esto es lo importante, creer. Está bien tener curiosidad, y de la curiosidad hay que pasar al yo creo, ¿verdad? Incluidos en este grupo estaban Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros, incluyendo posiblemente a Estéfanas, 1 Corintios 16:15.
Pablo proclamó a Dios en toda su plenitud como creador, no solamente como creador del mundo, sino como el que lo sostiene. No solamente el que ha creado, sino el que sostiene su creación. No se ha ido, no ha abdicado, no está durmiendo, no está demasiado cansado, demasiado ocupado. Dios ha creado y Dios sostiene, mantiene el mundo que ha creado. Si Dios apartase la mano, sería un desastre. No había ni siquiera estaciones, no habría cosechas, no había lluvias. Dios no solamente crea, sino que sostiene su creación. Es gobernador del mundo, soberano, padre y juez. Recorrió el tiempo transcurrido Pablo desde la creación hasta la futura consumación de todas las cosas y el juicio que está por venir. Puso de relieve Pablo en su predicación la majestad de Dios. Dios es majestuoso. No podemos contemplarle, no podemos siquiera imaginarnos la majestad de Dios, ¿verdad? Dios es majestuoso. No solo como el principio, no solamente es el principio de todo, sino que es el final de todas las cosas. Es aquel al que tendremos que dar cuentas. Y esto es lo que la gente no quiere entender. Todos tendremos que dar cuentas un día. La gente no quiere, ¿verdad? Dice, aquí no pasa nada. Todos tenemos que dar cuentas. La iglesia primero. No para condenación, no para que nos separe, pero todos tenemos que dar cuentas de nuestra vida delante de Dios. Hay un juicio, hay un juez, y nadie está preparado para eso, nadie quiere prepararse, nadie quiere pensar en eso, ¿verdad? En tener que dar cuentas a Dios por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho con nuestras vidas. Aprendemos por Pablo que no podemos predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, no podemos hablar de Jesús sin la majestad y la grandeza de Dios, sin el Padre que ha enviado al Hijo, ¿verdad? Sin decir quién es Dios, qué es Dios, qué es lo que hace Dios, ¿verdad? Tenemos que predicar también a Cristo, pero hablar del Padre y de la grandeza de Dios. También no podemos predicar la cruz y la creación. Tenemos que predicar ambas cosas. No podemos predicar la salvación sin el juicio. ¿Ser salvos de qué? Cuando decimos a la gente, necesita usted salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo en el día del juicio. Y las consecuencias después. Porque si no, la salvación, ¿qué es? ¿Verdad? ¿De qué tiene que ser salvo el hombre? Tenemos que predicar todo el propósito de Dios. Porque a pesar de las grandes necesidades y oportunidades de nuestros días, la iglesia está adormecida y hay tantos cristianos sordos y mudos a la tarea que Cristo nos encomendó. ¿Por qué nos cuesta tanto predicar el Evangelio? Porque preferimos otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día se nos habla, no prediques el Evangelio, habla de valores. Pero de los valores puede hablar cualquiera. De ser buen hombre, ser buen padre, ser buena mujer, claro que hablamos, pero puede hablar cualquiera. De valores puede hablar cualquiera, un ateo también. Y lo puede hacer tan bien como nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar el Evangelio, de nuevo, insisto en ello, ¿no? ¿Verdad? Creo que la razón principal es que no hablamos como Pablo, porque no sentimos lo que Pablo. No sentimos lo que él sentía. Nunca hemos experimentado la indignación y la carga que Pablo experimentó. Lo que ve Pablo en Atenas, por supuesto, es una ciudad maravillosa. No era como 6 siglos atrás, pero una ciudad maravillosa. Pero Pablo ve las personas en su necesidad. Y eso es lo que nosotros dejamos de ver. No somos capaces de ver la necesidad de los corazones de las personas, la soledad de las personas, el pecado que esclaviza a las personas, las dificultades, las historias que las personas tienen, la necesidad de las personas. Y entonces, cuando vemos la necesidad de las personas, queremos suplantar esa necesidad o queremos ayudar en esa necesidad. ¿Y cómo lo hacemos? Le damos una palmadita, le decimos, venga, ánimo, tú puedes, a ver si te doy un poco de comida, bueno, te voy a hacer un poco de compañía porque estás solo, y todo eso está bien. Pero la necesidad de las personas es conocer al Señor Jesucristo, es predicarles el Evangelio, no nos confundamos. Esa es la necesidad real, todo lo demás está bien, pero sin eso está cojo, es como una silla con 3 patas, ¿vale? No podemos sentarnos, no es útil, no ayuda para nada, no cumple con su función. ¿Por qué nos sucede esto? Seguramente porque no vemos con los ojos de Jesús el mundo. ¿Qué es lo que vio Jesús? Las multitudes. ¿Y qué sintió Jesús? Compasión. Compasión. Pablo vio Atenas
y sintió compasión de las personas. Vio su necesidad. Quiera el Señor que nos dé a nosotros también compasión, ¿verdad? Y que podamos contemplar la necesidad de los que nos rodean. Todo comenzó en sus ojos, cómo vemos a la gente, cómo vemos a las personas, y tenemos que pedir al Señor que nos dé sus ojos para ver a las personas en su necesidad. Pablo sintió y habló, ese fue el orden, ¿no? Todo comenzó con sus ojos. Cuando Pablo caminaba por Atenas, no se limitó simplemente a tomar nota de la multitud de los ídolos, sino que los observó y a las personas, ¿verdad? Quiere el Señor que nos dé sus ojos y su corazón para sentir compasión por los que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos dé a nosotros la valentía. El Evangelio hoy en día es tan necesario como lo era hace 2000 años. El corazón del hombre, la necesidad del hombre no ha cambiado. El Señor nos ayuda a ver a las personas que nos rodean como Pablo las vio, ¿verdad?, en su necesidad. Al Señor sea la gloria, no solamente hoy, sino por los siglos en su iglesia. Amén. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, que es agradable delante de Él por Jesucristo. Que el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y el poder y el consuelo de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén. Amén. Amén.